Buenas noches, me llamo Javier Pagalo y en este momento vamos a resolver el ejercicio número 21 sacado del tema de proposiciones y lógica matemática. Entonces, el enunciado nos dice, si la proposición, la que se muestra en pantalla, es falsa, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Aquellas proposiciones son las que vamos a resolver dentro de esta sesión. Entonces, aquí ya está, ya escribí la proposición que se nos muestra en pantalla, tal que es la negación de A o B, entonces C, y de negación de D, entonces A. Lo que el enunciado nos dice primero es que esta proposición va a ser falsa. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder resolver esta clase de ejercicios, aparte, bueno, primero el primer caso que ya cumplimos ahorita fue el de poder desglosar la información. Nos dice que esto es falso, entonces ahora hay que identificar cuál es el conector principal de nuestra proposición. Como bien podemos ver, el conector principal aquí en esta proposición, o sea, el que separa a las dos proposiciones, en este caso va a ser el de acá, que es conocido como el conector del condicional. Este conector, a su vez, tiene una tabla de verdad. Y como el paso siguiente, para poder hallarnos los valores de cada una de estas variables A, B, C, D, hay que analizar bajo qué caso nuestra proposición es falsa usando este conector. Entonces, nos vamos a guiar gracias a las tablas de verdad. Aquí tenemos las tablas de verdad del conector condicional y nos dice que es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas, falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, verdadero cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, y verdadera cuando ambas son falsas, cuando las dos son falsas. Entonces, nos encontramos en el caso en el que ambas proposiciones son falsas. Quiere decir que nos encontramos en este caso, y es un caso único. Podemos entonces decir que la primera proposición tiene que ser verdadera y la segunda tiene que ser falsa. La primera proposición va a ser verdadera y esta proposición va a ser falsa. Esto podemos ir notando en la tabla que tenemos acá al lado. Decimos entonces que esta proposición tiene que ser verdadera y esta otra proposición tiene que ser falsa. Entonces, ya usando esos datos, podemos continuar el ejercicio. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo mejor que se puede hacer aquí es tomar uno de los dos enunciados. Por conveniencia tomaré este enunciado. Entonces, si este enunciado es falso, ahora hay que volver a aplicar el mismo método que aplicamos al inicio con esta proposición principal. Es de conocer primero cuál es el conector y bajo ese conector analizar en qué caso se cumple que este valor de verdad en la tabla de verdad. Entonces, conocemos aquí cuál es el conector principal, pues en este caso analizando la misma ecuación, como esta está encerrada en paréntesis, se considera como una sola proposición y viene este conector que es el del condicional otra vez y la variable A. Entonces, una vez que tenemos aquí identificado el conector principal va a ser el condicional y volvemos de nuevo al mismo caso en el que hay que analizar bajo qué caso se cumple que es falso. Como ya vimos anteriormente, tiene que ser esto. El primer enunciado, proposición, tiene que ser verdadero y el segundo tiene que ser falso. Por lo tanto, podemos decir de manera segura que este enunciado va a ser verdadero y la variable A, que es uno de los datos que nos pide también para poder analizar y resolver estas proposiciones, va a ser falsa. Muy bien, ya tenemos una de nuestras variables, nos hace falta las otras tres. Entonces, ahora que ya tenemos que la variable A es falsa, podemos continuar con esta siguiente proposición
Pero antes de eso, sería mejor también, aprovechando que ya tenemos que este enunciado es verdadero, pues seguir desglosándolo y ver si podemos obtener los valores de C y de D. Entonces tenemos que esta proposición tiene que ser verdadera. Pero entonces volvemos de nuevo al caso en el que hay que analizar vuelta cuál es el conector principal aquí. Nuestro conector principal aquí es diferente al anterior. Si no estamos aquí en los casos anteriores era el condicional siempre, pero aquí ya tenemos un caso distinto. Este conector principal va a ser este. Este conector es conocido como el conector de la conjunción, o también se le dice como la I. Aquí se lee como C y negación de D. Y esto también tiene otra tabla de verdad diferente a la del condicional, que es la que mostramos en este caso, aquí. Siendo P una proposición y Q otra proposición, P y Q tienen esta tabla de verdad. Entonces, cuando ambas son verdaderas, la proposición es verdadera. Y en los otros casos se ve claramente que la proposición va a ser falsa. Entonces, ¿en qué caso nos encontramos? Volvemos a pensar que en qué caso estamos encontrándonos y nos encontramos en el caso en el que la proposición es verdadera. Quiere decir que nos encontramos en este caso y para que este caso se cumpla, entonces la primera proposición tiene que ser verdadera y la segunda también tiene que ser verdadera. Entonces, podemos decir con seguridad que C es un momento. Podemos decir aquí que C va a ser verdadera. Ok, pausa esa parte. Volvemos a hacer qué parte. Okay. Entonces, una vez analizado esto, podemos decir con seguridad que C va a ser verdadera y que parte de la negación, que es este símbolo que está aquí, la negación de D también va a ser verdadera. Entonces, si esto es verdadero, ¿qué valor tiene que tener D aquí para que sea verdadero? O sea, la negación de una proposición, ya como conocemos, pues, cambia el valor de verdad. Entonces aquí, por consecuencia, D tiene que ser falso para que una vez que se aplique la negación, vaya a ser verdadero. Con esto ya tenemos otra vez ya dos variables más. Tenemos que C es verdadero y que D tiene que ser falso. Ya tenemos tres valores. Ahora nos falta el de acá, la B. Pero todavía nos falta una proposición por analizar y es esta de aquí. Vamos a desglosarlo. Con eso podemos partir ya a lo que nos pide nuestro ejercicio y con eso acabar este ejercicio. Entonces tenemos que esta proposición, nos decía al principio, habíamos dicho que esta proposición tiene que ser verdadera, pero por el hecho de la negación, que como ya lo mencionamos, cambia su valor de verdad, aquí la proposición, para que esta sea verdadera, todo este enunciado, esta proposición de acá tiene que ser falsa. Entonces, podemos decir que este enunciado de acá es falso. Pero ahora, volvemos de nuevo al caso y tenemos dos proposiciones y tenemos que identificar ahora cuál es el conector principal. El conector principal en este caso va a ser este conector de acá que no lo hemos visto antes, pero se lo conoce como la disyunción. Y también se puede leer aquí como A o B. Entonces, que tenemos ahora esto, hay que analizar de nuevo su tabla de verdad, que es diferente a las demás. Y aquí la tenemos. La tabla de verdad de la disyunción, siendo P una proposición y Q otra proposición, P o Q va a ser falso solamente cuando ambos sean falsos y verdadero cuando ocurra cualquiera de los otros casos. Entonces, vamos a analizar en qué caso nos encontramos y justamente nos encontramos en el caso en el que
A o B, o sea, usando la disyunción, tiene que ser falso. Quiere decir, estamos en este caso. Entonces, la primera proposición tiene que ser falsa y la segunda tiene que ser falsa. Como ya conocemos que A es falso, afortunadamente cumple con nuestro enunciado y nos quiere decir también que B tiene que ser falso. Ahora, ya tenemos nuestros cuatro valores que estamos buscando al inicio y vamos a proceder ahora a resolver las partes, los literales que nos mostraban aquí al inicio del ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Tenemos el literal A. ¿Qué nos dice el literal A? Nos dice que A. Este era el conector de la disyunción. Literal A. Nos dice que primero aquí tenemos el conector de la disyunción. A o negación de B. Queremos saber su valor de verdad. Entonces, ¿cuál es su valor de verdad aquí? Como ya conocemos las variables, los valores de cada proposición aquí, de cada variable, entonces podemos colocar aquí en nuestro ejercicio. Entonces tenemos que la variable A valía 0, o sea, es falsa. La disyunción con la negación de B. Como conocemos que la negación cambia su valor de verdad, entonces esta B, que es falsa, va a pasar a ser verdadera. Entonces, nos encontramos en este caso, vamos a analizar nuestra tabla de verdad ahora. La tabla de verdad, para haciendo la disyunción, tenemos que la primera es falsa y la segunda es verdadera. Entonces encontramos que este caso va a ser verdadero. Por lo tanto, la respuesta literal A es que el valor de verdad de esa proposición es verdadero. Vamos ahora con el literal B. Literal B nos dice que usamos primero el conector del no. Tenemos que C y por la forma en la que se lee y siendo el conector de la conjunción C y B, entonces por el condicional, entonces C. Queremos saber su valor de verdad. Y como ya conocemos de nuevo las variables, vamos solamente a colocar los valores de verdad de cada variable de proposición. Y luego sabemos la variable completa de valor de verdad es toda esta proposición. Entonces volvemos a hacerlo. Tenemos que C es verdadero, conjunción o I del falso. Entonces, D, que es falso. Esto a su vez es equivalente. Tenemos este caso de la conjunción, vamos a la tabla de verdad. Conjunción tenemos que el primero es verdadero y el segundo es falso. Quiere decir que esto va a ser falso. Falso, entonces falso. Ahora, ¿cuál tenemos? Vamos a la conjunción, igual a la condicional, falso y falso, es verdadero. Entonces, de nuevo volvemos a hacer y hallamos ahora vamos con el literal C. En el literal C nos dice que la negación de C bicondicional es un conector que no hemos explicado y que en estos momentos vamos a hacer. Primero vamos a su tabla de verdad, que es la que nos importa en este caso. La tabla de verdad del bicondicional es que va a ser verdadera cuando ambas proposiciones sean verdaderas. Entonces tenemos que la primera tiene que ser verdadera y la segunda es verdadera, entonces la proposición va a ser verdadera. Y si ambas son falsas aquí, va a ser verdadera. Cuando ambos difieren, la proposición con bicondicional va a ser falsa. Entonces con esto aprovechamos y vamos a resolver el ejercicio. Y tenemos la negación de cuál es el valor de S, es verdadero, bicondicional, con el valor de A, que es falso. Entonces, vemos que justamente estamos en el caso en el que difieren. Entonces, ¿qué nos dice? Que esta expresión, la negación de
La negación de esto tiene que ser la negación de falso. Y la negación de falso, por obvias razones que ya mencionamos, que la negación cambia de valor va a ser verdadera. Entonces, ya tenemos nuestros tres valores de verdad que de cada enunciado, y con esto puedo decir que hemos terminado. Gracias.